Bueno, continuando con el tema de los múltiplos y los divisores, vamos a tratar el tema de los divisores, ¿sí? Así como decíamos que los múltiplos se relacionaban a la multiplicación, ahora nosotros tenemos que los divisores se relacionan a la división, ¿sí? Divisores, división, múltiplos, multiplicación, pero considerando que estos guardan cierta relación debido a que son operaciones inversas, ¿sí? Que eso poco a poco nos iremos dando cuenta de la relación que existen antes. En el video anterior podemos evidenciar cómo utilizando la división podíamos ver o afirmar que un número era múltiplo de otro, ¿sí? Asimismo, ahorita vamos a ver con respecto a los divisores. La teoría o la definición nos dice que un número b es divisor de otro número a si al dividir a entre b la división es exacta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos que un número b, ¿sí?, es divisor de un número a si al dividir b para este número a nos da un cociente exacto y su residuo es 0, ¿sí? Es decir, una división exacta. Acordémonos de las partes de la división o los componentes de la división. Tengo dividendo, divisor, cociente y residuo. Acordémonos de este divisor, que es el que se relaciona con los divisores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que, vamos a partir con ejemplos, ¿sí? 3 es divisor, 3 es divisor de 18. Vamos a ver o vamos a encontrar cómo podemos nosotros dar como verdadera o falsa dicha afirmación, dicha pregunta, acordándonos de esto. ¿Qué nos decía la definición de un divisor? Que un número a es divisor de un número b si al dividir dicho número b, que en este caso es 18, para a, que en este caso es 3, su división nos tiene que dar una división exacta. En este caso nosotros sabemos que 6 por 3 nos da 18. 18 menos 18, 0. Y vemos que tenemos una división exacta. Entonces, por lo tanto, esta división es verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que al dividir 18 para 3 nos da a 6. Dando esta, pudiendo afirmar que el 3 es divisor de 18. Pero otra característica que nosotros podemos sacar de aquí es que al realizar nosotros una división podemos encontrar dos divisores del mismo número. Gracias a esto que acabamos de hacer, nosotros también podemos afirmar que el 6 es divisor de 18. ¿Por qué? Porque gracias a esto que nosotros acabamos de encontrar podemos afirmar que 18 dividido para 6 nos da 3, porque 6 por 3 es 18, ¿sí? Acuérdense, miren aquí, acuérdense que nosotros mencionamos aquí las multiplicaciones, es decir, si existe una relación entre estas. Por ejemplo, si nosotros dividimos 18 dividido para 3 nos dio 6, gracias a esta división, que nos dio una división exacta con residuo 0, nosotros podemos afirmar ahora que el 6 también es divisor de 18, ¿sí? Porque sabemos que 18 dividido para 6 es a 3, 3 por 6, 18, 6 por 3 es 18. El orden de los factores no altera el producto. Entonces nosotros podemos ver que mediante una división exacta podemos determinar dos divisores, que en este caso ya sabemos que los divisores de 18 va a ser el 3 y el 6, ¿sí? El conjunto, acuérdense que así como los múltiplos de un número tenía un conjunto de múltiplos que eran infinitos, porque nosotros ya vimos que los múltiplos de un número eran infinitos, tenemos que los divisores de un número no serán infinitos. ¿Por qué no son infinitos? Nosotros decimos que los divisores de un número son finitos, es decir, tienen un límite, ¿sí? Y forman parte de dicho conjunto de divisores aquellos números que al dividir al número dado da una división exacta, ¿sí? El grupo de los números, de los divisores de un número, lo hacemos de la siguiente manera: divisores
por ejemplo, de 64. ¿Sí? Acuérdense, ¿se acuerdan que nosotros los múltiplos decíamos m de 64? Que estaríamos refiriéndonos a los múltiplos de 64. En este caso, para nosotros referirnos a los divisores de 64, utilizamos la D mayúscula y el número dentro de un paréntesis. Ahora nosotros tenemos que estos no son infinitos. ¿Se acuerdan que en los múltiplos les colocábamos 3 puntos suspensivos porque el conjunto eran infinitos? Ahora tenemos que los divisores no son infinitos. Y acordándonos que cada división exacta que nosotros realizamos podemos determinar dos divisores en la misma. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros podemos encontrar los divisores de un número. Partiendo de 64, dentro de las propiedades de los divisores, nosotros sabemos que un número es divisible para 1, porque 64 dividido por 1 es a 64, y para sí mismo. ¿Sí? Así nosotros conformamos en el grupo de divisores. ¿Por qué nosotros decimos que un número es divisible para 1 y para sí mismo? Porque si nosotros dividimos 64 para 1 nos da a 64. Y acordándonos de lo que nosotros realizamos anteriormente, también podemos afirmar que el 64 es el divisor de 64. ¿Se acuerdan que nosotros encontramos aquí dos divisores gracias a una división exacta? ¿Sí? Para encontrar sus demás divisores, nosotros empezaremos a dividir de manera sucesiva con el número 2, 3, 4, 5, así de manera sucesiva, que estos serían los números naturales, pero sin sobrepasarnos de 64. Ya vamos a ver aquí unas características para poder encontrar y se nos haga mucho más fácil determinar los divisores de este número. Entonces yo tengo que 64 dividido para 2. Si de pronto no tenemos claro de manera mental cómo hacer esta división, la podemos realizar en una partecita. Entonces nosotros tenemos que 64 dividido para 2 es a 32. Sí, 64 dividido para 2 es a 32. Ahora 64 dividido para 3 no se puede. Ojo aquí, para nosotros poder trabajar más fácil y se nos haga mucho más rápido resolver estos divisores, es importante nosotros sabernos o aprendernos, memorizarnos los criterios de divisibilidad. Estos criterios de divisibilidad a nosotros nos permiten hacer las divisiones o saber si un número se puede dividir para otro de manera mucho más rápida, ¿sí? Esta tabla la pueden encontrar dentro de la presentación de los grupos de los divisores que yo los dejé en la plataforma, y es importante sabernos y aprendernos. Porque yo sé que 64 no hay cómo dividirlo para 3, porque los criterios de divisibilidad me dicen que un número es divisible para 3 si y solo si al sumar sus cifras, el resultado me da 3 o un múltiplo de 3. Entonces 6 más 4 es 10. Yo sé que 10 no es múltiplo de 3 porque no existe un número que multiplicado por 3 me dé 10. Entonces aquí yo ya sé que este no es divisor para 3. Ahora 64 dividido para 4. Vamos a ver si podemos encontrar esta. 64 dividido para 4. A 1, 2, ¿sí? 4 por 1, 4, de 6, 2, bajo el 4, 6 por 4, 24, de 24, 0. Entonces yo tengo que 64 dividido para 4 es a 16. Acuérdense que de pronto si se les complica podemos realizar la división a un ladito, ¿sí? Ahora 64 para 5 no se puede. ¿Por qué yo sé esto? Gracias a los criterios de divisibilidad que tienen que repasar. Y tenemos que 64 dividido para 6 tampoco se puede. Gracias a los criterios de divisibilidad. Si vayan a estudiar y entiendan para que logren entender por qué yo ya sé que 64 no es divisible para 6. La regla nos dice que 64 es divisible para 6 sí y solo sí. Antes tuvo que haber sido divisible para 2 y para 3, pero como no fue para 3, yo ya sé que para 6 no va a ser, ¿sí?
64 dividido para 7 tampoco es, porque 64 para 7 lo más cercano es a 9. 9 por 7 es 63. No puede, entonces 64 no es divisible para 7. 64 dividido para 8 será, perdón, hagámoslos un poquito más abajito. 64 dividido para 8 me da a 8, porque 8 por 8 es 64. Y 64 para 9 no hay. ¿Sí? ¿Por qué yo paro aquí? Porque este número de aquí es igual a este. ¿Sí? 8 por 8 es 64. Y a nosotros tener que el cociente es igual que su divisor, nosotros paramos de hacer divisiones. ¿Sí? Porque no va a haber otro número que dividido para este me dé una división exacta. ¿Sí? Entonces yo, gracias a todo esto, puedo empezar a determinar los divisores de este número, que van a ser, en este caso, va a ser el 1. Vamos viendo las divisiones que nos dieron exactas, ¿sí? Las divisiones que sí se pudieron hacer. En este caso yo tengo que los divisores va a ser el 1, el 2, también va a ser el 4, va a ser el 8, y empezamos. Acuérdense que gracias a una división nosotros podemos determinar dos divisores. Entonces también yo tengo que, también será divisor de 64 el 16, el 32 y el 64, ¿sí? Y aquí yo he determinado los divisores de este número. Gracias a la división, como les digo, toca hacer la división con los números naturales del 1 hasta el siguiente, hasta que estos números, es decir, el cociente y el divisor, sean igual o el cociente sea mayor que el divisor, ¿sí? Y es así como nosotros podemos determinar los divisores de un número, gracias a las divisiones, y considerando que nosotros dividimos progresivamente o continuamente hasta encontrar que el cociente sea igual o mayor que el divisor. Cuando esto sucede, paramos ahí. Sí, o por ejemplo, para que no se confunda, supongamos, ¿no? Digamos, en una imaginación, porque esto no es verdad, ¿cierto? Que 64 dividido para 9, digamos que en tal caso sería a 6. No supongamos, porque nosotros sabemos que esto no es verdadero, pero supongamos que esto es verdadero y nosotros tenemos que aquí que el cociente es menor que el residuo. Si esto fuera verdadero, paramos aquí. ¿Por qué? Porque el cociente es menor que el divisor, pero como esto no es verdad, nos quedamos hasta aquí. ¿Sí? Que el cociente es igual al divisor. Se tiene que dar esa situación, que el cociente sea menor o mayor que el divisor. ¿Sí? Entonces es así como nosotros encontramos los divisores de un número. Ahora también tenemos que existen propiedades, así como habían propiedades de los múltiplos, también tenemos las propiedades de los divisores. Con este ejemplo, considerando que ya encontramos los divisores de 64, podemos ver aquí que los divisores no son infinitos, ¿sí? Es un grupo, es un conjunto determinado de números. Las propiedades, bueno, las que ya vimos, nosotros ya sabemos algunas y vamos a enumerar solo las importantes o las nuevas que son para nosotros. Tenemos que el 1 es divisor de cualquier número, ¿sí? Porque cualquier número dividido para 1 va a ser igual al mismo número. Y otra propiedad que tenemos que es que un número va a ser divisor para sí mismo. Es por eso que el 64 es divisor de 64. Porque nosotros al dividir 64 para 64 nos da igual a la unidad. Ahora vamos con las nuevas propiedades que nosotros quizás
son nuevas para nosotros, ¿sí? Tenemos una primera propiedad. Primera propiedad. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Dice que si un número es divisor de dos o más números, también lo es de su suma, ¿sí? Vamos a ver cómo sería aquí. Por ejemplo, ¿sí? Suponiendo en un ejemplo, yo digo que gracias a estos divisores yo puedo afirmar que el 64 tiene como divisor el 8, ¿sí? Que es igual a 8. Y ahora nosotros también, yo puedo afirmar también que el 32 tiene como divisor al 8. ¿Por qué? Porque 32 dividido para 8 es a 4. Si yo tengo dos números, es decir, un número es divisor de dos números, entonces yo puedo afirmar que si yo si yo sumo, es decir, el 64, este de aquí, más el 32, me va a dar una suma, ¿cierto? Yo sumo, sería 96. Tengo que la suma de estos números también va a tener como divisor al 8, ¿sí? A ver, para poderlo entender de mejor forma, yo tengo que el 64 es el 8, el 64 tiene como divisor al 8, porque 8 por 8 es 64. Y el 32 también tiene como divisor al 8, que es a 4, porque 4 por 8 es 32. Si yo sumo estos dos números, la propiedad nos dice que la suma de estos dos números también va a tener como divisor al 8. Vamos a ver si eso es verdad. Yo tomo el 96 dividido para 8, a 1, le sobra 1, bajo el 6, 8 por 2, 16, 16, 0. Y vemos que esto es verdad. Vemos que el 96 dividido para 8 nos da una división exacta. Y cuando nos da una división exacta, nosotros podemos afirmar que el 96 también tiene como divisor al 8, que sería igual a 12, porque 12 por 8 me da 96. Vemos que se cumple la primera propiedad. Sí, ahora la segunda propiedad. ¿Qué me dice? Lo mismo. La misma situación. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo, sí, con otro número. Yo tengo que el 5 es divisor. El 5 es divisor de 10 y también es divisor de 30, ¿cierto? El 5 es divisor de 10 y de 30. ¿Por qué esto es verdad? Porque 10 dividido para 5 es a 2 y 30 dividido para 5 es a 6. Yo sé que el 5 es divisor de 10 y 30 y de muchos números más, pero yo solo he cogido estos dos. 5 es divisor de 10 y 30. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? La segunda propiedad de los divisores nos dice que si un número es divisor de dos números, el producto de estos dos números, es decir, la multiplicación, también tendrá como divisor dicho número. En este caso, si nosotros multiplicamos 10 por 30, que me da 300, yo sé que, gracias a esta propiedad, yo sé que el 300 también va a tener como divisor al 5. Y vamos a ver si esto es verdad, si esto se cumple. ¿Sí? Tengo 30 para 5 a 6, 6 por 5, 30, de 30 a 0, bajo la siguiente cifra que es el 0, 0 para 5 no me alcanza, a 0. Y vemos que nos da como residuo 0, entonces esta división es exacta. Por lo consiguiente, yo puedo afirmar que el 5 también es divisor de 300. Y vemos que se cumple esta propiedad, sí, que nos mencionaba, que si un número es divisor de dos números,
el producto de estos dos números o la multiplicación de estos dos números también tendrá como divisor al mismo número inicial, que en este caso es el 5, y vemos que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque nos da una división exacta. Ahora, lo mismo que sucedía con los múltiplos, también sucede con los divisores. Tercera propiedad. Esta es una propiedad más bien de relación, ¿sí? ¿Qué nos dice esta propiedad? Por ejemplo, nos dice que el 4 es divisor de 20, ¿cierto? Esto es verdad, ¿por qué? Porque 20 dividido para 4 nos da a 5 y nos da una división exacta, ¿sí? El 4 es divisor de 20, pero yo tengo que el 20 también es divisor. El 20 es divisor, podría ser de 400. El 20 es divisor de 400, ¿sí? 4 es divisor de 20, 20 es divisor de 400. Gracias, centrándonos por consecuencia de estas dos afirmaciones, yo puedo afirmar que el 4 es divisor de 400. ¿Sí? Porque es una relación, es una propiedad de relación. Si 4 es divisor de 20 y 20 es divisor de 400, entonces 4 va a ser divisor de 400. Y vamos a ver si esto es verdad. Para confirmar esto, nosotros realizamos la división. A 1, 0, bajo el 0, no me alcanza. 0, bajo el 0, no me alcanza. 0. Y vemos que esto es verdad, que esta propiedad se cumple, porque nosotros al dividir 400 para 4, nos da 100 con un residuo 0, que es teniendo una división exacta. Entonces nosotros podemos dar por válida esta propiedad, viendo que sí se cumple, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Con relación a los divisores, nosotros como resumen tenemos que los divisores no son ilimitados porque están determinados por un conjunto en específico, que para determinar ese conjunto, ¿qué hacíamos? Dividíamos dicho número para los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, hasta, primeramente, que no podemos pasarnos del 64 porque el límite es ese, que es el número es divisor del mismo número, que ese es su límite, y hasta que el cociente sea sea menor que el residuo. Ahí paramos las divisiones y acuérdense que por cada división nosotros podemos encontrar dos divisores. Por esta división exacta yo puedo afirmar que el 100 también es divisor de 400. ¿Sí? Acordémonos de eso también, que en una división exacta podemos encontrar dos divisores de un número. Vemos las propiedades, que si sumamos dos divisores, el resultado de esa suma también va a tener como divisor también va a tener en común el divisor de aquellos dos números. Ya vimos la segunda propiedad, que se relacionaba con la multiplicación de dos divisores. Y esta tercera propiedad que tiene, que es una propiedad de más o menos de relación, podríamos decirlo, ¿sí? Eso es todo a cuanto a los divisores, ¿sí? Podemos practicar utilizando OMAD. En OMAD pueden encontrar ejercicios, lo que es el campo base, el oxígeno. En OMAD también puede resolver los cuestionarios que dice a practicar, ponte a prueba, ¿sí? Utilice esos dichos cuestionarios para ustedes practicar el tema de los múltiplos y divisores, ¿sí? Y cualquier duda que usted tenga, no dude de escribirme a mi numerito de WhatsApp, que lo puede encontrar en la plataforma de la institución, ¿sí? Cualquier consulta estoy a las órdenes. Muchas gracias.